A veces me pregunto qué habría pasado si esa tarde simplemente me hubiera ido a casa. Pero uno no puede darse el lujo de ignorar una chamba extra cuando vives al día. Yo soy repartidor, de esos que andan en bicicleta por toda la ciudad con la espalda empapada de sudor, entregando cajas y paquetes a quien pague más rápido. Esa tarde ya llevaba más de 6 horas pedaleando por el centro. Estaba cansado, hambriento y con las piernas a punto de doblarse. Pero la notificación de última hora me ofrecía un bono de entrega urgente. 70 pesos extras si la llevaba antes de las 7. La dirección era en La Merced. Esa zona siempre me ha dado mala espina, no por la gente ni por los puestos, sino porque está llena de pasillos oscuros, bodegas cerradas y callejones sin salida donde nadie te encuentra si desapareces. Pero era una simple entrega. Una caja chica, no pesaba nada. El cliente había pagado en línea, ni siquiera tenía que tocar dinero. Llegué a la dirección, una bodega sin rótulos en una calle estrecha detrás del mercado de Sonora. Había montones de cajas apiladas por fuera y olía a humedad, a cartón mojado, a grasa vieja. Toqué la lámina con los nudillos. Nada. Toqué otra vez. Escuché movimiento adentro, como si alguien arrastrara algo pesado. Me iba a alargar cuando una voz ronca respondió. «Métela por la reja de atrás, está abierta». Me asomé y vi una entrada lateral, más como un portón entreabierto al fondo del callejón. Dudé unos segundos. No había nadie a la vista, ni un alma. Apenas el eco de los ruidos del mercado que ya iba cerrando. Caminé hacia la entrada. El callejón era angosto, las paredes llenas de grafitis y orines resecos. A cada paso, mi instinto me gritaba que no siguiera. Pero yo soy terco, o más bien, pobre. Pasé entre los montones de cajas que formaban como un pasillo improvisado. Alcancé a ver una silla de metal tirada y una botella de plástico aplastada. Nada raro en esa zona. Empujé el portón oxidado con cuidado y entré a lo que parecía una bodega sin luz, iluminada apenas por un foco colgante que titilaba como si estuviera a punto de fundirse. No vi a nadie. «Buenas», dije, la caja aún en mis manos. «¿Aquí es la entrega?» Alguien caminó detrás de las cajas. Lo supe porque escuché el crujido del cartón al hundirse bajo el peso. Cuando me di la vuelta, ya no estaba solo. El tipo salió sin decir nada. Alto, moreno, con una gorra bajada hasta los ojos. Traía una chamarra negra con una mancha rojiza en la manga. No parecía tener prisa. Solo me miró. En la bodega había silencio absoluto, tan espeso que sentí que cualquier palabra que dijera rebotaría como un grito. «Aquí está la entrega», repetí, ofreciéndole la caja. El tipo alzó la mano, pero no para recibirla. Sacó una pistola. Ni siquiera fue dramático. No hubo amenazas, ni gritos, solo el clic seco del seguro deslizándose. Me apuntó al pecho con la calma de alguien que no tiene nada que perder. Y entonces sí, mi cuerpo reaccionó. «Oye, tranquilo, yo solo traigo el paquete», dije, retrocediendo 2 pasos. «Bájalo ahí, entre las cajas», ordenó. Su voz no sonaba agresiva, era peor, sonaba vacía. Obedecí. Dejé la caja sobre una pila de otras igualitas, algunas con cinta, otras rotas. Mi mirada buscaba una salida, pero el pasillo estaba bloqueado por más cartón. Estaba atrapado en un maldito laberinto. «¿Qué hay en la caja?», me preguntó. «No lo sé, jefe, yo solo reparto. Me mandaron desde la aplicación, ni siquiera vi al que lo pidió». Me hizo una seña con la pistola. Me moví lentamente hacia la pared. El tipo avanzó y con la otra mano abrió la caja. Yo solo quería salir de ahí, pero no podía moverme. Sentía el sudor frío bajándome por el cuello. Sacó algo envuelto en plástico negro. No vi bien qué era, pero su expresión cambió. Sus ojos, antes vacíos, se endurecieron. Guardó lo que sea que era en su chamarra y me miró de nuevo. Apuntó más firme. «¿Quién más sabe que viniste?» «Nadie», mentí. Mi voz sonaba diferente, más aguda. Ni yo me reconocía. El tipo suspiró, como si estuviera tomando una decisión, y entonces se escuchó un ruido fuera de la bodega, un portazo metálico. «Ya llegó el otro», gritó alguien desde afuera. El tipo bajó la pistola, ni me miró, solo caminó hacia el fondo. Antes de irse, me dijo algo que no se me va a olvidar. «Te tocó suerte, cabrón, pero si dices algo,
Te encontramos. Salió por otra puerta que no había visto antes. La bodega volvió a quedar en silencio. Me quedé paralizado unos segundos, sin atreverme a moverme, hasta que mis piernas reaccionaron. Salí de ahí como alma que, bueno, como lo que era, un repartidor que casi no la cuenta. No corrí, caminé rápido, con la cabeza agachada. Pasé entre los puestos ya cerrados, esquivé a 2 vagabundos dormidos en la banqueta y llegué a la avenida sin mirar atrás. No sé cómo no me desmayé. Esa noche no cené, no dormí. Solo me quedé viendo el techo de mi cuarto con la imagen de esa pistola frente a mí y ese rostro sin alma. Al día siguiente, revisé la aplicación. El paquete había sido calificado con 5 estrellas. Gracias por la entrega puntual, decía el comentario. Lo reporté. No sirvió de nada. La aplicación me contestó con un mensaje automático. La cuenta del remitente ya no existía. ¿Y sabes qué es lo peor? Que a los 2 días volví a tomar otro pedido en esa misma zona. Porque la renta no espera. Porque en esta ciudad sobrevivir a veces significa callarse y seguir pedaleando. No suelo contar esto. La verdad, cada vez que intento ponerlo en palabras, me siento como un idiota. Como si estuviera aceptando que fui un ingenuo, que caí redondito. Pero si hay algo que aprendí esa tarde en la Merced, es que cualquiera puede ser presa si lo agarran en el momento justo. Yo trabajaba como chofer repartidor de mercancía ligera en el centro histórico. Desde hace años me muevo por ahí, llevando pedidos de papelería, artículos de limpieza, cosas por el estilo. Tenía mis rutas bien marcadas y una rutina más o menos estable. Y aunque la Merced puede parecer un caos para los que no están acostumbrados, para mí era como mi segundo hogar. Hasta ese día. Eran alrededor de las 5 de la tarde, hora pico. El calor se pegaba en la piel como si uno trajera encima una cobija húmeda, y el aire apestaba a fritangas, frutas pasadas y humo de camión. Acababa de hacer una entrega en la calle Rosario y caminaba por la avenida Anillo de Circunvalación con la mochila al hombro, ya más ligera. Tenía que llegar a la estación del Metro Merced, pero me detuve en un puesto de licuados a tomar un agua de chía. Ese fue mi primer error. En ese momento, cuando apenas me estaba acabando el vaso de unicel, fue que las vi. 2 mujeres, de no más de 30 años, caminando hacia mí con paso seguro. Una de ellas, morena clara, pelo pintado de rojo, blusa pegada y falda de mezclilla, se me acercó con una sonrisa desbordante y me dijo con ese tonito de confianza forzada que uno reconoce de inmediato: «Ay, joven, ¿no es usted el que reparte en la calle Fray Servando? Yo lo he visto ahí con su mochilita». No supe qué decir. Tal vez me habían visto, tal vez no, pero respondí con una sonrisa cortés, sin ganas de conversación. La otra mujer, más bajita, trenzas gruesas y lentes oscuros, también se acercó. Sí, ¿verdad que sí es él? Siempre con cara de pocos amigos, ¿eh? Solté una risa incómoda. Nunca me ha gustado que me hablen así sin conocerme. Pero supongo que la sorpresa me distrajo, porque antes de que me diera cuenta, ya estaban muy cerca, una de cada lado. La del pelo rojo me tomó del antebrazo como quien quiere platicar en confianza, y la de las trenzas empezó a señalar algo hacia los puestos al otro lado de la calle. ¿Ya viste ese puesto de playeras? Están bien baratas, y son de algodón, no como las otras. Fue todo lo que atiné a decir. Y ahí fue cuando sentí algo. No una caricia, no una mano completa, sino el movimiento ágil de unos dedos cerca de la cadera, donde estaba el bolsillo de mi pantalón. Quise girarme, pero la del cabello rojo me detuvo un segundo con una risa demasiado escandalosa. «Ay, no te enojes, nomás estamos bromeando». La adrenalina me subió como fuego por la espalda. En un segundo empujé a la de las trenzas con el antebrazo, más por reflejo que por decisión. La mujer soltó un chillido y se tambaleó un paso atrás. Fue entonces cuando apareció el tercero. No sé cómo lo hizo, pero estaba ahí, pegado a mí. Era un tipo flaco, piel quemada por el sol, cara dura y ojos que no parpadeaban. Llevaba un chaleco viejo de la seda y un sombrero barato, de esos de palma que venden en las banquetas. Sin decir una palabra, intentó meterme la mano en el otro bolsillo, con una técnica tan descarada que me quedé congelado medio segundo. «¡Qué chingados!», grité, dando un manotazo. Fue suficiente para espantar al trío. La del pelo rojo fue la primera en soltarme y hacerse a un lado con una sonrisa torcida. La de las trenzas murmuró algo que no entendí.
El hombre no se movió de inmediato. Me miró, evaluando si valía la pena seguir o mejor dejarlo pasar. Supongo que notó que ya no estaba tan distraído, porque al final se fue caminando con lentitud, sin apurarse, como si nada hubiera pasado. Me quedé en medio de la banqueta, con la gente pasando a mi alrededor, algunos mirándome con curiosidad, otros sin inmutarse. Me revisé los bolsillos. El celular seguía ahí, la cartera también. Pero la sensación de haber sido un blanco fácil me quemaba por dentro. Me fui de ahí lo más rápido que pude, sin mirar atrás, con el corazón latiéndome en la garganta. Tomé el metro en dirección a Pino Suárez, bajé en Candelaria y caminé hasta una de las oficinas donde tenía que entregar una hoja firmada. Pero no podía dejar de pensar en esos segundos en los que estuve cercado, distraído, manipulado. Esa noche, en casa, vacié los bolsillos con cuidado. Tenía todo, menos una pequeña libreta negra donde anotaba mis entregas. No valía nada para ellos, pero para mí era vital. Ahí tenía nombres, direcciones, firmas, pequeñas notas personales. Sentí un vacío raro. No era tanto por lo perdido, sino por la certeza de que me la habían quitado sin que me diera cuenta. Pasaron los días, y cada vez que regresaba a la Merced, me sentía observado. Empecé a notar cosas que antes ignoraba. Cómo se forman pequeñas células de ladrones, cómo se coordinan, cómo usan el ruido, el apretón de la gente, las palabras dulces, para atraparte sin que lo notes. Nunca los volví a ver. O eso quiero creer. Porque en lugares como la Merced, las caras se repiten con pequeñas variaciones. Otro color de cabello, otra blusa, otros lentes. Y uno nunca sabe si la persona que te sonríe desde el otro lado del puesto de gorditas es alguien que ya te ha tocado los bolsillos antes. Desde entonces, aprendí a caminar diferente. No más audífonos, no más paradas innecesarias, no más tragos al aire libre. A veces me pregunto si ese miedo se me quedó muy dentro, si ya me volvió parte de esos miles que cruzan esas calles con la mirada baja, los puños cerrados y la espalda tensa. Pero sigo yendo. Porque uno no puede dejar de vivir por culpa de unos cuantos. Aunque eso sí, desde ese día, en cada bolsillo traigo una navaja de electricista, no para usarla, solo para sentir su peso, para recordar que en esta ciudad uno nunca debe caminar tan confiado como para que dos mujeres te detengan, mientras un tercero ya sabe exactamente en qué bolsillo va a buscar. Me llamo Marcos. Tenía 23 años cuando empecé a trabajar como cargador en la Merced. No era mi plan de vida, pero después de que cerraron el taller donde chambeaba, no me quedó de otra. No tenía estudios más allá de la prepa trunca, y tampoco estaba en edad de seguir esperando a que las cosas mejoraran. En la Merced siempre hay trabajo, eso es lo que me dijeron, y era cierto, pero nadie me advirtió de todo lo demás. Al principio era sencillo. Llegaba antes de las 6 de la mañana, cuando el cielo todavía estaba morado, con las sombras de los edificios mezclándose con el humo de los puestos de tamales. Me colocaba en la esquina de Manzanares con Circunvalación, donde varios cargadores, los de diablitos como nos dicen, ya estaban esperando chamba. A veces había señoras que nos pedían mover costales, cajas de frutas, bolsas de chile seco. Otras veces eran clientes de mayoreo que necesitaban llenar camionetas o llevar productos hasta el metro. Cobraba entre 30 y 50 pesos por viaje, dependiendo de lo pesado. No era mucho, pero me alcanzaba para sobrevivir. Además, me gustaba la vibra de la Merced, el bullicio, los olores, los gritos, la vida que no paraba. Hasta que una mañana todo cambió. Fue un lunes, recuerdo bien, porque el domingo anterior no me había ido tan mal. Cargué varios bultos de cebolla y una caja con pilas alcalinas que casi me rompe la espalda, pero me gané como 300 pesos. Me sentía satisfecho. Esa mañana llegué temprano como siempre, con mi diablito bien ajustado y mis guantes nuevos, listo para empezar la jornada. «Eres nuevo, ¿verdad?», me dijo un tipo que se me acercó mientras me acomodaba junto a los otros cargadores. No lo había visto antes. Era chaparro, con cara de perro viejo y una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda. Tenía una chamarra de mezclilla con manchas oscuras en las mangas y traía una libreta en la mano. «Llevo unas semanas», le respondí, sin saber si sonreír o no. «Entonces ya es hora de que cooperes». «¿Cooperar? La cuota. ¿O qué, crees que aquí se trabaja nomás porque sí?». Me le quedé viendo. Pensé que era broma.
Uno de los cargadores que ya conocía, el Rulas, me hizo una seña leve con la cabeza, como diciéndome que le siguiera el juego. ¿Cuánto? 100 pesos por día, dijo el tipo, abriendo su libreta. Se paga diario y se paga temprano, si no, ya sabes. ¿Y si no tengo trabajo? Pregunté. El tipo no respondió, solo me miró con una sonrisa torcida y luego se dio la vuelta. Ese día no hice ni un solo viaje. Cada cliente que se me acercaba era interceptado por otros cargadores que se ponían enfrente, diciéndoles que yo no estaba disponible o que mejor se fueran con ellos. Me ignoraban como si no existiera. Entendí el mensaje. Al final, terminé yéndome sin un solo peso en la bolsa. Al día siguiente, pagué 100 pesos, aunque no los tuviera. Los saqué de mis ahorros. El tipo me dio una palmadita en el hombro y me anotó en su libreta con un garabato. Así empezó todo. Las semanas siguientes me adapté. Pagaba mi cuota a diario y trabajaba sin problemas. Empecé a hacer amistad con algunos de los otros cargadores. Aprendí qué puestos eran los que más pagaban, quiénes eran los clientes regulares, cómo moverme entre los laberintos de calles y puestos sin perder tiempo. Era un trabajo duro, pero al menos era honesto. O eso creía. Una noche, mientras iba caminando hacia el metro Pino Suárez, me interceptaron 3 tipos en la calle de Regina. No los reconocí. Uno de ellos, alto y flaco, con los dientes chuecos, me jaló por el brazo. Tú eres el nuevo cargador de la zona de Manzanares, ¿verdad? ¿Y tú quién eres? Pregunté, soltándome. Nosotros también cobramos cuota, carnal, pero la nuestra es por seguridad. ¿Qué? Ya pagas con el Muelas, ¿no? Dijo otro, el de la chamarra negra. Eso es para trabajar, lo nuestro es para que no te pase nada. Mira, así funciona esto. Tú pagas a diario y nosotros nos aseguramos de que nadie te moleste, que no te roben, que no te madreen, que no te planten nada. 150. Todos los días. Me reí. Maldita sea, me reí como un imbécil. Pensé que estaban jugando. ¿Crees que es chiste? Dijo el alto, dándome un empujón que me hizo tropezar. Lo siguiente que sentí fue un golpe seco en las costillas. Me doblé. Otro golpe en la cara, un rodillazo. Me tiraron al suelo, me patearon. Nadie ayudó. Era una calle estrecha, oscura, una de tantas donde la ciudad se descompone sin que nadie lo note. No me robaron nada, solo me dejaron ahí, sangrando y adolorido, con una advertencia clara. Al día siguiente querían ver su dinero. Lo hablé con el Rulas, esperando que al menos uno de mis compañeros dijera algo, pero solo bajó la mirada. Así es aquí, carnal. Cada quien tiene su zona. Nosotros pagamos 2 cuotas, una para chambear y otra para no acabar en el hospital, o en una bolsa. Ese día entendí que no tenía salida fácil. La Merced no es solo comercio y vida, también es control. Cada calle, cada esquina, cada puesto tiene dueño. Hay reglas invisibles, códigos no escritos. Y si no los respetas, desapareces. Durante meses me doblegué. Pagaba 2 cuotas, una a El Muelas, el tipo de la cicatriz, y otra a los otros. Entre lo poco que me quedaba, apenas me alcanzaba para comer. Dormía mal, tenía miedo todo el tiempo. Llegaba antes del amanecer solo para trabajar un par de horas antes de que me empezaran a rondar los cobradores. Empecé a notar cosas, cargadores que desaparecían de un día a otro, puestos que eran incendiados por accidente, mujeres que lloraban mientras recogían los restos de su mercancía destrozada. Vi cómo golpeaban a un chavo que se negó a pagar, ahí mismo frente a todos, sin que nadie moviera un dedo. Y entonces un día me harté. No tenía plan, solo coraje. Me levanté más temprano que nunca. Tomé mi diablito y fui directo con el Muelas. Le dije que no iba a pagarle ni un peso más. Se rió en mi cara. Entonces no trabajas, me dijo. No importa, me largo de aquí, pero no me dejó ir. Me siguieron. Me acorralaron en la calle de Mesones, cerca de los locales de ropa. Pensé que me iban a dar otra madriza, pero no. Esta vez fue diferente. Me llevaron a una vecindad vieja, donde en un cuarto trasero, el Muelas me explicó con calma lo que iba a pasar. No puedes irte así nomás, compa. Ya sabes cómo funciona esto. Ya viste de más. Ya hablaste de más. ¿Quién te dice que no vas a ir a contarle a alguien? Intenté defenderme, pero era inútil. Me tenían rodeado. Me amarraron las manos. Me dijeron que tenía 2 opciones: seguir trabajando y callarme la boca, o desaparecer. Literal. En ese momento pensé que era mi fin. Sentí el cuerpo helado, pero tuve suerte.
Uno de los tipos, el más joven, me reconoció. Dijo que me había visto cargar mercancía para su tía, que siempre hablaba bien de mí. Eso me salvó. Me soltaron, pero con una advertencia. No digas nada, no regreses, no aparezcas por aquí nunca más. Y no lo hice. Hoy, 2 años después, vivo en Tláhuac. Trabajo en una panadería pequeña, en el horno, con las manos quemadas pero el alma en paz. Cada vez que escucho hablar de la Merced me quedo callado, no porque tenga miedo, sino porque aprendí que hay cosas que, por más reales que sean, la gente prefiere ignorar. La Merced no es solo un mercado, es un mundo, uno que te traga entero si no sabes cómo moverte. Yo sobreviví, pero hay muchos que no, y nadie habla de ellos. No sé por qué esa tarde decidí caminar sola. Tal vez porque necesitaba despejarme, o porque después de una jornada tan pesada en la oficina, mi cabeza simplemente ya no daba para más. Eran cerca de las 7:30, ya había oscurecido, y aunque sabía que no era lo más sensato andar por la Merced a esa hora, me sentía más segura de lo habitual. Había luz, había gente, y mi bolso iba bien ajustado contra el cuerpo. No iba distraída con el celular, ni con audífonos, iba alerta. Pero eso no basta en esta ciudad. Llevaba una mochila pequeña al hombro y la bolsa de mandado en la otra mano. Salía de comprar unas cosas en el mercado, unas frutas, pan dulce y un pedazo de queso fresco que me gusta de un local viejo que lleva ahí desde que mi abuela me traía de niña. Caminaba sobre anillo de circunvalación justo antes de cruzar hacia Corregidora. Sabía que esa esquina tenía fama, lo sabía, y aún así no crucé por la parte más iluminada. Me desvié por una callejón angosto, uno de esos pasillos que conectan a las calles principales con las bodegas traseras. Ahí fue. Vi su silueta antes de que me hablara. Delgada, más alto que yo, con el rostro cubierto por una gorra y un cubrebocas sucio. No tendría más de 16 años, tal vez menos, pero lo que llevaba en la mano lo hacía ver como un adulto en toda la extensión de la palabra. Una pistola. No una de esas hechizas, sino una negra, de metal, pesada. No la apuntaba todavía, pero la sostenía con firmeza, como quien ya ha hecho esto antes. A ver, jefa, me dijo con voz seca, la cartera y el cel, rápido. Me quedé paralizada. Todo a mi alrededor se apagó. El ruido del tráfico, la gente pasando a pocos metros, las luces de los puestos ambulantes. Todo se volvió lejano, como si estuviera bajo el agua. Solo estábamos él y yo. Rápido, insistió, levantando un poco el arma. Levanté las manos lentamente. No quería hacer nada que pareciera una provocación. Pero entonces ocurrió algo que no esperaba. Al levantar los brazos, la bolsa de mandado se abrió, y las frutas rodaron al suelo. Una manzana golpeó el pavimento y rodó hasta sus pies. En ese pequeño segundo de distracción, sentí algo en mí que se activó. Una rabia, o tal vez puro instinto. No solté mi mochila, no le di la cartera. Di un paso atrás, como si fuera a huir, pero mi voz salió antes que mis piernas. ¿De verdad, morro? ¿Aquí? ¿Con tanta gente? Me miró con los ojos bien abiertos, sorprendido por la respuesta. No esperaba palabras, esperaba obediencia. Pero yo estaba cansada, harta, de los robos, de la ciudad, del miedo constante. Quizá no fue sensato, pero fue lo que hice. No te hagas la lista, señora, te vuelo la cabeza, ¿eh? Ahí, por primera vez, apuntó el arma directamente. Su voz tembló un poco. No era un asesino, no aún. Era un niño, armado, desesperado, quizá con hambre, quizá drogado, quizá obligado por alguien más. Pero el dedo ya estaba en el gatillo. Entonces escuché algo detrás de mí. Pasos corriendo. Un hombre se acercó gritando. Un comerciante del mercado. No lo conocía, pero lo reconocí del puesto de los jugos. Se lanzó hacia el chico con una valentía que no pensé ver en esta ciudad. No llegó a alcanzarlo. El muchacho reaccionó con un reflejo de película. Dio 2 pasos atrás, levantó el arma y disparó. No me dio a mí. El balazo sonó como un petardo, pero más seco, más final. El comerciante cayó con un grito y luego silencio. Un hilo de sangre corrió por su costado. El chico lo miró, luego me miró a mí, y ahí fue cuando por fin noté el terror en sus ojos. No el miedo a ser atrapado, sino el de saber que su vida se acababa de romper.
que no había vuelta atrás. Salió corriendo. Corrí también, pero en dirección contraria, no por él, sino para pedir ayuda. Grité. Nadie se detenía. A lo lejos vi a 2 policías, pero para cuando llegamos al lugar, el comerciante ya estaba inconsciente y el chico desaparecido. Ese fue el momento en que entendí de qué está hecha esta ciudad. No volví a caminar sola de noche, tampoco por la Merced, aunque me duela dejar de ir al local del queso. Pero lo que más me duele no es el susto, ni el disparo, ni el miedo que aún cargo. Lo que más me duele es que días después, al buscar noticias, no encontré ni una sola mención. Ni del comerciante, ni del disparo, nada, como si no hubiera pasado, como si el miedo fuera tan común que ya no merece espacio en las noticias. Y ese silencio es lo que más lastima, porque el chico con la pistola sigue ahí, en otra esquina, en otra noche, esperando su próximo blanco, y esta ciudad seguirá girando, como si nada. Nunca pensé que mi vida se desmoronaría en menos de una semana. Todo empezó por una necesidad simple, llevar dinero a casa. Yo era cargador en la Merced, de esos que van con el diablito y la espalda molida. Me llamo Rogelio, y desde que dejé la secundaria me metí al mercado a chambear con lo que saliera. Primero vendía fruta, luego bolsas de plástico, y acabé cargando bultos, cajas, costales, lo que pidieran. Por la mañana el movimiento es un infierno. Voces, carretillas, vapor de tamales y grasa de tacos flotando en el aire. Camiones de redilas estacionados en doble fila, y un caos que solo entiende quién trabaja ahí. Tenía mis clientes fijos, doña Leti, que vendía abarrotes en su local pegado al Metro Merced, don Rubén, el de los costales de chiles secos, y un tipo que todos conocían como el ingeniero, aunque nadie sabía si en verdad lo era. Él me mandaba llamar cada 2 o 3 días para moverle mercancía a una bodega que tenía en la calle Rosario, casi esquina con Fray Servando. Siempre me pagaba bien, sin preguntas. Su carga era ligera, cajas bien selladas y sin etiquetas. Nunca le puse atención, hasta que un día me ofreció algo que, ahora lo entiendo, no debía haber aceptado. Era martes. Un calor espeso se colaba por los callejones del mercado. Yo estaba tomando un Boeing en la banqueta cuando se acercó un morro de unos 15 años, rapado y con sudadera negra a pesar del calor. Me dijo que el ingeniero me necesitaba urgente. «Que te quiere ver allá atrás por la bodega», me dijo el chamaco. No pregunté, solo fui. Cuando llegué, el ingeniero me estaba esperando afuera de su camioneta. Traía unos lentes oscuros y una sonrisa que no inspiraba nada bueno. «¿Cómo estás, Rojo?», así me decía él. «Tengo un encargo especial, algo más serio que mover bultos. ¿Te interesa?». «Depende», le dije. «Si es pesado, ya sabe que cobro extra». «No es pesado, es delicado. Pero te pagaría lo doble de lo que ganas en una semana. Solo es llevar unas cajas al otro lado de la ciudad. No tú solo vas a moverlas hasta una camioneta que va a venir por ellas». Dije que sí. ¿Cómo no? Estaba cansado de comer frijoles y tortillas duras. Ese fue el peor error de mi vida. A la mañana siguiente me citó a las 5, antes de que el sol se colara entre las lonas del mercado. Me llevó a la misma bodega. Cuando entramos, la puerta se cerró con seguro por dentro, y lo primero que noté fue el silencio. Un silencio antinatural para un lugar como la Merced. Dentro había unas 5 cajas grandes, todas con ventilas metálicas, y un olor, difícil de describir, como humedad con carne. «No abras nada», me advirtió. «Solo ponlas en el diablito y llévalas a la camioneta que va a estar estacionada en San Ciprián». Asentí, pero algo en mi estómago ya andaba mal. Empecé a mover las cajas. No pesaban mucho, pero estaban mal balanceadas, como si adentro hubiera algo que se deslizaba. Cuando levanté la tercera, escuché un golpe desde dentro. Me congelé. Algo golpeó la pared de la caja, como si intentara salir. «¿Qué chingados es esto?», le pregunté. «No hagas preguntas, Rojo. Tú carga y cállate», me dijo, sin dejar de sonreír. Eso fue suficiente para que mi instinto quisiera largarse. Pero el miedo al hambre, a no tener que llevar a casa, fue más fuerte. Terminé de cargar todo. La camioneta era blanca, sin placas. 2 tipos esperaban adentro, ambos con gorras y lentes oscuros. Ni me saludaron, solo bajaron, subieron las cajas, y uno me dio un sobre grueso. «Aquí tienes lo prometido». Me lo dijo sin emoción, y se largaron. Yo no conté el dinero ahí, solo me fui, caminando con las piernas flojas. Esa noche no dormí. No por culpa del calor, ni por los zancudos,
sino por el ruido que oí en la bodega. Ese golpe. Algo vivo adentro de una caja. Me repetí que no era mi problema, que yo solo era un cargador. Pero al día siguiente volví a trabajar, y en la esquina del callejón vi la patrulla. Un policía joven tomaba notas. Me acerqué lo justo para escuchar. La niña tenía aproximadamente 8 años. Nadie la vio salir del mercado. Di la vuelta en seco. Las tripas se me apretaron como nunca. Esa noche, tomé el sobre y lo metí en una bolsa negra. Ya no quería ese dinero. Pasaron 2 días. Me juré no volver a trabajar con el ingeniero. Lo ignoré cuando su chalán vino a buscarme. Me escondí en los baños públicos. Pero al tercer día, lo encontré parado afuera del local de Doña Leti, esperándome. Rojo, ¿me vas a decir que no después de cómo te fue la última vez? No quiero problemas. Lo de la otra vez, eso no estuvo bien. ¿Y crees que puedes desentenderte así nada más? Ya sabes demasiado. Me llevó del brazo, no me jaló. Solo me apretó el hombro con una fuerza que no esperaba. Me habló bajito. Si no trabajas con nosotros, vamos a pensar que estás hablando de más. Y eso sería un problema para ti. Y para tu hermana, la que trabaja en la estación del metro, ¿no? Su sonrisa nunca se fue. A partir de entonces, me volví su mula, sin opción. Cajas, costales, mochilas. Una vez fueron hieleras, siempre lo mismo. Mercancía sin etiquetas, sin peso, pero con ese maldito olor. No me pagaban más. Ya no era un favor, era una obligación. Me dejaban dinero en sobres, sin hablarme. Empecé a notar a otros como yo. Cargadores que antes no se metían en eso, ahora jalaban paquetes parecidos. Nadie decía nada. La Merced se había llenado de fantasmas con uniforme de trabajo. Una tarde, mientras cargaba unas bolsas negras al fondo de un tsuru, una de ellas se abrió por accidente. Se resbaló. Lo que cayó al suelo no era carne, era un zapato. Uno pequeño, azul, de niño, aún con calcetín. No dije nada. Solo recogí la bolsa, la volví a cerrar y terminé de cargar. El conductor ni me miró. Esa noche vomité hasta sangre. Intenté irme, huir. Dejé mi casa en Iztapalapa y me escondí en la de un primo en Valle de Chalco. No salí en 2 semanas, pero me encontraron. No sé cómo. Un mensaje llegó a mi celular viejo. Solo decía: ¿quieres que la niña también se pierda? No tengo hijos, pero mi hermana sí. Y su hija Ximena tenía 5 años. Una última entrega. Eso me ofrecieron. Si la hacía, me dejaban ir. Así me dijo el ingeniero. Solo una. A cambio de silencio eterno. Acepté. Era de noche. Me citaron por el puente de la Viga, bajo un anuncio de cerveza. Me dieron una caja envuelta en tela y cinta gris. Me escoltaron 2 tipos que no hablaban español. Uno iba armado. Caminamos 3 calles por Rosario, entre los callejones húmedos, los gatos flacos y los tendederos colgando como sogas. Llegamos a un local con cortina de fierro medio abierta. Dentro, una camioneta esperaba. Me pidieron que subiera la caja. Cuando la toqué, sentí calor. Calor humano, como si adentro alguien estuviera respirando. No pude más. ¿Qué es esto?, pregunté. Uno de los tipos me empujó. Sube la pinche caja. Pero no lo hice. Retrocedí. Dejé caer la caja. Se oyó un gemido de niña. Esa fue mi línea. Corrí. No llegué lejos. Me alcanzaron antes de llegar a la avenida. Me golpearon. Me dejaron tirado, pero vivo. Cuando desperté, estaba en un hospital público, con una enfermera preguntándome mi nombre. No dije nada. Fingí que no recordaba. Les dije que me habían asaltado, que me robaron todo. De eso hace 6 meses. Me cambié de nombre. Vivo en Ecatepec ahora, lejos del mercado. Pero la Merced no se borra. A veces sueño con esas cajas. Oigo respiraciones en la oscuridad. A veces me llegan sobres, sin remitente, con dinero. No los toco, solo los quemo, porque yo cargué cosas que no debía. Fui parte de algo sucio, inmundo. Y lo peor es que fui cómplice. Por hambre, sí, pero eso no me hace menos culpable. Todavía no sé cuántos cargadores como yo siguen ahí, silenciosos, obedientes, y con miedo. Y tú, que lees esto, si algún día vas a la Merced y ves a un joven con diablito moviendo una hielera cerrada, no preguntes qué lleva, tal vez no quieras saber. Yo trabajé casi 3 años en la zona de la Merced, repartiendo abarrotes para una bodega que surtía locales del mercado. Teníamos un pequeño montacargas, algunas estanterías improvisadas
y entre pasillos de cartón y costales apilados se movían los hombres más rápidos que he visto en mi vida. Todos vivíamos al día. Nadie ahí tenía seguro social ni contrato. Si uno no se presentaba, al día siguiente había 3 más queriendo su lugar. Ese lunes era como cualquier otro. Eran las 6 de la tarde y la bodega olía a humedad y chile seco. Afuera, el ruido de los camiones, los gritos de los marchantes y el murmullo constante del metro Merced se mezclaban con el olor a comida rancia de las fonditas. Yo estaba en la parte trasera de la bodega, acomodando cajas de jitomate cuando escuché que la puerta principal se cerró de golpe. ¿Ya llegó el embarque de huevo?, gritó Salvador desde el baño. Todavía no, le respondí. Entonces oí el primer golpe. Fue seco, como si algo metálico hubiera caído al suelo. No me alarmé. En esa zona todo el día se oyen portazos, peleas, bultos cayendo, pero después vino un grito, agudo, desesperado, de mujer. Me congelé. En la Merced, uno se acostumbra a los gritos. Mujeres peleando por espacio, clientes insultando a los cargadores, patrullas llevándose a los indigentes. Pero ese grito, ese no era normal, no era de enojo, era de puro terror. Duró unos 3 segundos y luego el silencio volvió. Solo el sonido del metro a lo lejos, la música de un puesto de piratería que colaba cumbia. ¿Oíste eso?, gritó Salvador saliendo del baño. Sí. Caminamos hacia la entrada. La bodega tenía un zaguán grande que daba a una calle secundaria. La persiana estaba semiabierta, como la dejábamos siempre para ventilar el calor. Afuera, todo parecía seguir igual. Una doña empujaba su carrito de tamales. Unos tipos fumaban junto a un puesto cerrado. Nadie se inmutaba. ¿Tú gritaste?, preguntó Salvador a una chava que vendía dulces en la esquina. Ella negó con la cabeza, sin levantar la vista del celular. Caminamos de regreso. Pero al dar vuelta por el pasillo que va a la zona de estantes, escuchamos otro ruido. Esta vez, más claro, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado. ¿Qué es eso?, le pregunté, bajando la voz. No respondió. Salvador se adelantó, empujó con el pie unas cajas que estorbaban, y entonces lo vimos. Una mujer. Tendría unos 20 y tantos. Estaba tirada entre los costales de arroz, con la blusa rota y los pantalones rasgados. Tenía un ojo morado, sangre en los labios y los brazos temblando. Quiso decir algo, pero no le salió la voz. Solo alcanzó a levantar la mano antes de volver a colapsar. Corrimos hacia ella, y en ese instante, de entre las sombras del rincón más oscuro de la bodega, salió un tipo. Alto, flaco, con el rostro cubierto con una gorra y un paliacate sucio. Traía un cuchillo. «Lárguense», gritó, agitando el arma. «Esto no es asunto suyo». Salvador retrocedió tan rápido que casi cae. Yo me paralicé. No sabíamos qué hacer. El tipo no parecía drogado. Estaba frío, calculador, como si supiera exactamente lo que hacía. La mujer se retorcía en el suelo, tratando de alejarse de él. Yo no podía moverme, ni siquiera gritar. Sentí la garganta cerrarse. Entonces, sin decir nada más, el tipo la tomó del cabello y la jaló hacia el fondo de la bodega. Ella gritó otra vez, más fuerte, más desgarrador. El tipo la arrastró entre costales y cajas, y nosotros solo vimos. Solo eso, vimos. Corrí hacia la puerta para pedir ayuda. Grité, agité los brazos, busqué una patrulla, pero nadie respondió. La gente pasaba y no volteaba, como si gritar fuera parte del paisaje sonoro de la Merced, como si nadie quisiera meterse en lo que claramente era un problema ajeno. Volví a la bodega y Salvador ya había llamado al encargado. Marcamos a la policía. Casi 15 minutos tardaron en llegar. Cuando los oficiales entraron, el agresor ya no estaba. La mujer seguía en el suelo, apenas consciente. Lloraba, pero no hablaba. La ropa destrozada, la cara llena de moretones. Su mirada, eso no lo voy a olvidar nunca. No había miedo, había resignación, como si ya lo hubiera vivido antes, como si supiera que nadie iba a hacer nada. Los policías hicieron preguntas, tomaron notas, y uno de ellos incluso dijo, «A saber con quién se metió». Salvador casi lo golpea. Gritó que cómo se atrevía, que eso no justificaba nada, pero el oficial solo se encogió de hombros. Aquí así es. No supe su nombre, no supe si sobrevivió. Solo supe que, cuando llegaron los paramédicos, uno de ellos murmuró, otra más, como si fuera rutina, como si fuera parte del inventario diario de la Merced. Nunca volvimos a usar ese rincón de la bodega.
Lo sellamos con estantes. Salvador renunció 3 días después. Yo duré 2 semanas más. No podía seguir ahí. Cada que pasaba por la zona, creía ver su rostro en el suelo, en el reflejo del vidrio de los frascos de vinagre, en la sombra que se proyectaba cuando alguien abría la persiana. Una mujer gritó pidiendo ayuda. Lo escuchamos. Nadie hizo nada. Yo no hice nada. Y aunque fue por miedo, aunque fue por parálisis, eso no me absuelve. La ciudad está llena de testigos cobardes como yo, gente que ve, escucha y no actúa, que después dice, yo no sabía, me dio miedo, no era mi asunto, pero esa mujer sí era asunto mío, porque gritó, y yo sí la escuché. Todo comenzó una mañana cualquiera en la Merced. Yo trabajo en un local pequeño que vende frutas y verduras. Ahí, entre el tumulto de la nave mayor, el bullicio constante de los voceadores, los carniceros gritando ofertas y el ir y venir de marchantes desde que amanece hasta que anochece. Ese día, como muchos otros, yo me paré desde antes de que saliera el sol. Vivo en Iztacalco, así que me tengo que levantar a las 4 para estar en el metro a tiempo y llegar antes de las 6. Abro el puesto con mi tía, que ya lleva más de 20 años vendiendo ahí. Mi rutina es muy marcada. Llegar, colocar las cajas, lavar el piso, acomodar el jitomate, la cebolla, la papaya, siempre lo mismo, siempre el mismo ritmo. Y eso, la verdad, me daba cierta tranquilidad. Hasta que él llegó. No recuerdo haberle vendido nada ese primer día. Solo me acuerdo que estaba parado, a unos metros del puesto, viéndome. No compraba, no preguntaba precios, solo miraba. Traía una mochila cruzada, una gorra negra y una chamarra que parecía vieja, deslavada por el sol. Pensé que era uno de esos vagos que a veces se paran a descansar un rato en las esquinas del mercado. Pero al día siguiente volvió. Se colocó en el mismo lugar y me volvió a mirar. La tercera vez fue cuando se me acercó. Me ofreció un café. Yo, por pura cortesía, le dije que no, pero sonreí, como para no hacerle sentir mal. Le dije que estaba trabajando. Él se quedó parado un momento y luego se fue. Hasta ahí, todo bien. Pero al día siguiente, volvió con otro café. Y este sí lo dejó en el mostrador. Me dijo que se llamaba Adrián, que trabajaba por la zona y que me había visto varias veces. Yo no quise ser grosera, le agradecí y le dije que no podía tomarlo, que no aceptábamos comida de clientes. Me miró con los ojos entrecerrados, como tratando de entender por qué lo rechazaba. No dijo más, solo se fue. Desde ese día, Adrián empezó a venir todos los días. Primero eran cafés, luego galletas, luego flores. Nunca compraba nada, solo me miraba y me decía cosas sueltas como, te ves cansada, te traje esto para que tengas fuerza, me gusta cómo acomodas los plátanos. Todo con una sonrisa seca, sin mostrar los dientes. Mis tías empezaron a notar que algo andaba raro. Una de ellas me dijo, ese hombre te quiere para algo, ten cuidado. Yo me reía, pero la verdad ya me estaba poniendo nerviosa. Un martes, Adrián llegó con una bolsa de plástico y me dijo que adentro había una blusa que me imaginó usando. Esa fue la primera vez que le hablé con firmeza. Le dije que no podía aceptar eso, que por favor no me trajera cosas, que me estaba incomodando. Él se quedó callado unos segundos, luego asintió, me pidió disculpas y se fue. Esa semana no regresó. Yo pensé que por fin había entendido, que ya estaba todo tranquilo. Me sentí aliviada, incluso un poco culpable, como si hubiera sido muy dura con él. Pero el siguiente lunes apareció de nuevo, y esta vez su cara era distinta. Ya no traía café, ni flores, ni ropa. Solo se paró frente al puesto, y cuando me acerqué para atender a un cliente, me dijo, ya no estoy jugando, quiero hablar contigo fuera de aquí. No es normal que me ignores así. Me quedé congelada. Él hablaba como si tuviéramos una relación, como si yo le debiera algo. Le dije que se fuera, que no tenía nada que hablar con él, que si seguía viniendo iba a tener que llamar a los de seguridad. Se rió, pero no fue una risa normal. Fue como una especie de tos seca mezclada con un gruñido, y me dijo algo que no voy a olvidar. ¿Y tú crees que esos te van a proteger cuando yo te vea en la calle? Ese día, al salir del mercado, me fui con una compañera que también vive por mi rumbo. Le conté lo que había pasado. Me dijo que no lo tomara a la ligera, que no me fuera sola. Me recomendó que cambiara de ruta, que evitara los mismos horarios. Yo seguí su consejo, cambié mis hábitos, dejé de usar audífonos en el metro, empecé a voltear constantemente a ver si alguien me seguía.
Y entonces empezaron los mensajes. No sé cómo consiguió mi número. Me mandaba cosas como, hoy traías el cabello suelto, te veías hermosa. O, el muchacho que se paró a comprarte toronjas, ¿es tu novio? Esos mensajes me helaban la sangre. Yo no le había dado ningún dato personal, y sin embargo sabía perfectamente lo que hacía en el día. Una vez incluso me escribió, vi que saliste con tu tía, pero a ella no la quiero ver contigo. Tú y yo tenemos algo pendiente. Fui a la policía. Lo denuncié. Me dijeron que podía levantar un acta por acoso, pero que si no había amenazas explícitas o agresión física, no podían hacer mucho, que si lo volvía a ver, intentara grabarlo, como si eso fuera fácil. Adrián dejó de ir al mercado, pero sus mensajes continuaron. Me enviaba fotos mías en el puesto, fotos tomadas desde lejos, a través del tumulto de gente. Una vez me mandó una donde yo estaba de espaldas, acomodando las piñas, y escribió, ¿no te dan miedo los cuchillos? Los usas diario. Ese día me fui llorando del mercado. Mis tías me querían llevar al Ministerio Público otra vez, pero yo estaba cansada. Sentía que nadie me iba a hacer caso, que solo era otra historia más, como las que escuchas todos los días y a las que nadie les da importancia hasta que termina en tragedia. Hasta que me esperó afuera. Eran como las 7:30. El mercado ya había cerrado, y yo salí por la calle Rosario, por donde están los camiones que van hacia Viaducto. Lo vi parado junto a un puesto de tamales, con la misma gorra negra. Me quedé helada. No tenía a dónde correr. Caminé lo más rápido que pude hacia la avenida, con el corazón a punto de salirse del pecho. Me alcanzó. No te vayas así, solo quiero hablar contigo, me dijo, agarrándome del brazo. No sé de dónde saqué fuerzas. Le grité. Le dije que si no me soltaba iba a empezar a pedir ayuda, que lo iba a denunciar. Él se quedó tieso unos segundos, me miró con una furia que no le había visto antes, como si por fin se hubiera quitado la máscara. Me soltó el brazo y se fue caminando, sin voltear atrás. Esa fue la última vez que lo vi en persona. Días después, supe por una de las chicas que vende aguas que un tipo con una gorra negra había sido detenido por estar merodeando entre los baños y los túneles del Metro Merced. Tenía fotos de varias chicas del mercado en su celular. No sé si era él. La policía no dio nombres, pero desde entonces no volví a recibir mensajes. A veces, cuando salgo del trabajo y camino hacia el metro, todavía volteo a cada rato. Mi cuerpo aprendió a hacerlo. Aprendió a identificar cuando algo no está bien, cuando una mirada se queda demasiado tiempo, cuando una sonrisa no tiene nada de buena. Y aunque ahora duermo mejor, sé que ese miedo se me quedó adentro, como un cuchillo enterrado apenas bajo la piel, invisible para todos, pero siempre presente. Trabajo como chofer de aplicación. No me da pena decirlo. En esta ciudad uno hace lo que puede para sobrevivir. Llevo 3 años manejando, todos los días, sin falta. Mi zona fuerte es el centro. Tepito, Tlatelolco, Doctores, Lagunilla y claro, La Merced. A muchos les da miedo ir por allá. Y sí, hay que tener cuidado. Pero si uno sabe moverse, si aprendes las calles y no te metes donde no te llaman, no tiene por qué pasarte nada. Al menos eso creía hasta hace poco. Todo comenzó con un encargo raro, de esos que aparecen en la aplicación como pedido especial, pasar por unas cajas en una dirección específica y entregarlas a otra persona en un punto de encuentro. Paga en efectivo, sin contacto. Fácil. Lo había hecho otras veces. El primer punto era en La Merced, una de esas vecindades viejas que sobreviven entre bodegas de frutas, locales de piñatas y pasillos llenos de bultos. Era lunes, como las 10 de la mañana. La calle estaba viva, gente gritando precios, señoras peleando por el jitomate, carretillas llenas de costales. Un caos hermoso, como solo ahí puede encontrarse. Me metí con el coche por una calle angosta. El GPS me marcó que ya había llegado, pero no veía el número. Bajé el vidrio y pregunté a un señor que vendía tacos de tripa. ¿Busca a don Ramiro?, me dijo sin que yo lo mencionara. Asentí, algo sorprendido. El taquero solo chasqueó la lengua y señaló una puerta metálica con grafitis, medio abierta. Adentro. Subes al segundo piso, la caja ya está lista. Nomás no te tardes. Qué raro, pensé, pero fui. Total, era solo recoger una caja. El lugar olía a humedad, a trapo sucio, a orines secos. Las escaleras crujían, las paredes estaban rayadas con nombres, dibujos, números.
Toqué en la puerta del segundo piso. Me abrió un tipo flaco, moreno, con bigote delgado. Parecía de unos 50 años, pero con ojos que ya lo habían visto todo. ¿Tú eres el del coche?, me preguntó. Sí, vengo por la caja. Asintió, se metió un momento y luego salió con una caja de cartón cerrada con cinta canela. No era muy grande, pero pesaba como si tuviera piedras. Ten cuidado con eso, no la abras, no es asunto tuyo. Claro. ¿A dónde va? A la colonia Atlampa, en el estacionamiento del mercado abandonado. Ahí te van a estar esperando. No te bajes, solo abre la cajuela y listo. Tomé la caja, me la acomodé como pude y bajé. Todo el camino tuve esa sensación rara, como si la caja tuviera algo más que peso. No ruido, no olor, solo algo. No sabría explicarlo. Llegué a Atlampa. Ahí todo se siente gris, hasta el aire. El mercado al que me mandaron es un edificio viejo, grafiteado, con techos de lámina oxidados y basura por todos lados. Lo he visto 1000 veces, pero esa mañana algo en mí se negaba a detenerse. Quise marcarle al contacto, pero el número estaba bloqueado en la app. Me estacioné. No había nadie. Puse reversa para darme la vuelta y largarme, cuando de la nada apareció un tipo alto, vestido con camisa blanca impecable y pantalones de mezclilla. Se acercó al coche sin decir palabra. Toqué el botón de la cajuela. El tipo la abrió, sacó la caja con una facilidad que no correspondía al peso, y sin mirarme, cerró la cajuela. Caminó de regreso al mercado y desapareció entre las sombras. Qué raro todo, pensé, y me fui. Hasta ahí, todo normal. O eso quise creer. El mismo pedido apareció 2 días después. Mismo punto de recogida. Mismo mercado de entrega. Y así, durante 3 semanas. Lo empecé a comentar con otros choferes. Uno me dijo que también había hecho ese encargo, pero solo una vez. Otro me advirtió. No preguntes, nomás entrega y ya. Esa gente no quiere que te pongas curioso. Y claro, lo primero que hice fue exactamente lo contrario. La 5ª vez que fui por la caja, me atreví a preguntar. ¿Qué llevan estas cajas? Le dije a don Ramiro. Él se me quedó viendo. Su cara cambió. Ya no era el señor flaco de siempre. Su mirada se volvió dura, pesada, como si se le prendiera algo oscuro por dentro. Tú preguntas mucho, ¿no? ¿Para qué quieres saber? Nada más curiosidad. Pues no te conviene. Y luego se acercó, muy despacio, hasta que su cara quedó a unos centímetros de la mía. Mira, muchacho, aquí en la Merced hay cosas que se mueven sin que nadie las vea, y se callan. Porque el que pregunta, se pierde. ¿Entendiste? No respondí. Solo bajé la mirada y tomé la caja. Pero mis manos temblaban. Esa fue la última vez que la entregué. No quise volver a aceptar ese pedido. Pero ellos no lo aceptaron. Una semana después, empecé a notar cosas raras. Mi coche apareció con una llanta ponchada frente a mi casa. Un día, alguien me tocó el claxon a las 3 de la mañana y no había nadie en la calle. Empecé a recibir llamadas de números desconocidos. Cuando contestaba, solo escuchaba silencio. Una noche encontré una caja en la cajuela de mi coche, igualita a las otras. Yo no la había puesto ahí. La llevé a una delegación para reportarla. Me mandaron con un oficial que apenas me escuchó. Cuando abrimos la caja, estaba vacía. El oficial solo me dijo, mire joven, mejor no se meta en cosas que no entiende. Le conviene. Me fui de ahí con las piernas temblando. Esa noche me quedé en casa. Cerré bien puertas y ventanas. No dormí. A las 3:30 de la madrugada, alguien tocó la puerta. 3 golpes, firmes, secos. No abrí. Me quedé detrás de la puerta con un cuchillo en la mano, respirando apenas. Segundos después, deslizaron algo por debajo de la puerta. Era una fotografía. En la imagen salía yo, parado junto a mi coche, cargando una de las cajas, en la Merced. La fecha en la esquina era de ese mismo día, a las 11 de la mañana. Mi estómago se hizo nudo. Dejé el trabajo al día siguiente. Vendí el coche. Cambié de número. Me fui del estado por un tiempo. Nadie supo por qué, ni yo lo conté. Ya han pasado 2 años. No he vuelto a manejar. Cada tanto, cuando regreso a la ciudad y paso por la Merced, me entra ese maldito vacío en el pecho. No por miedo, por culpa, porque hice preguntas, porque no me callé. Y en esta ciudad, a veces la curiosidad no mata al gato, lo desaparece. Dicen que uno conoce la ciudad solo cuando la sufre.
Yo pensé que ya había visto todo en la Merced. Empecé como ayudante en un puesto de frutas, luego pasé a cargar cajas de jitomate, cebolla, costales de arroz, lo que fuera. Era joven, rápido y sin miedo, hasta que me salió una chambita mejor, cuidar una bodega. Sonaba sencillo, abrir y cerrar, vigilar que nadie se metiera y de vez en cuando ayudar a cargar mercancía. Me pagaban en efectivo cada viernes y podía dormir ahí mismo, en una camita improvisada entre tarimas y costales. La bodega quedaba en una calle estrecha, justo entre la calle de Rosario y Alhóndiga, por donde pasan los camiones a todas horas. Era vieja, con paredes gruesas de tabique rojo y un portón negro al que le rechinaban las bisagras. La manejaba un señor apodado El Güero, un tipo seco, de manos callosas y mirada desconfiada. Nunca supe su nombre real. Solo sabía que no le gustaba hablar mucho, que llegaba con su camioneta, se metía a su oficina y no salía hasta que el reloj marcaba la hora de cerrar. Siempre vestido de camisa blanca, pantalón de mezclilla y unas botas tan sucias como su carácter. Estuve ahí casi 6 meses sin problema, hasta que una tarde llegó un cargamento extraño. Lo traía un chofer que no conocía. El Güero ni siquiera me pidió ayuda, solo me gritó desde su oficina: «Tú nomás acomoda las tarimas, y no andes preguntando mamadas». Me pareció raro. Las cajas no estaban marcadas, eran negras, selladas con cinta gruesa. No pesaban mucho, pero tampoco eran tan ligeras como para suponer que llevaban ropa o electrodomésticos, como era lo común. No olían a comida. No vibraban como si tuvieran electrónicos. Eran inertes, como si lo que estuviera dentro no quisiera ser notado. No dije nada. Acomodé todo como siempre y me olvidé del asunto. Pero al día siguiente llegó una patrulla. 2 policías bajaron y empezaron a hacer preguntas, primero a los vecinos, luego a mí. Me preguntaron si había visto una camioneta blanca con placas foráneas, si había habido movimiento raro la noche anterior. Yo, como idiota, les conté que habían llegado unas cajas nuevas y que el Güero había mandado a traerlas. Nada más. En la noche, cuando el Güero llegó, me mandó llamar. «¿Estás pendejo o qué, chamaco?», me gritó desde la oficina apenas entré. «¿Quién te dijo que hablaras con los puercos?». Nomás me preguntaron. Yo no dije nada malo, respondí. «¿Y tú cómo sabes qué es malo y qué no? ¿Tú las pagaste? ¿Tú las traías?». Me quedé callado, no tenía cómo defenderme. «Mira, me caías bien, pero ya me estás costando caro», dijo mientras abría un cajón de su escritorio. Pensé que iba a sacar dinero, pero no. Sacó una navaja. «Tienes de dos. Te largas esta misma noche y no vuelves a aparecer por aquí, o te quedas. Pero te atienes a las consecuencias. Ahí debí haberme ido. Pero cometí el error más grande de mi vida. Me sentí humillado. Me hervía la sangre. No tenía a dónde ir. No tenía nada. Y él me hablaba como si fuera basura. «No tengo miedo, jefe. Si quiere que me quede, me quedo». Su sonrisa fue peor que cualquier amenaza. No me dijo nada más. Solo asintió y salió, dejándome solo. Esa noche no dormí. Las cajas seguían ahí, apiladas al fondo. Me senté en la litera con la navaja en la mano, por si regresaba, por si intentaba algo. Pero nadie vino, nadie tocó, nadie habló. Lo peor fue el silencio. En la Merced siempre hay ruido. Perros, camiones, vendedores, borrachos. Pero esa noche no hubo nada. Al amanecer fui al baño y al volver noté algo raro. Una de las cajas estaba abierta, no rota, no forzada, abierta como si alguien le hubiera quitado la cinta con mucho cuidado. Dentro había ropa doblada con precisión militar, camisetas, jeans, calcetas, toda nueva, pero sin marcas, sin etiquetas, y un sobre. Lo tomé. Estaba sellado con cinta. Me temblaban las manos. Lo abrí. Había fotografías, decenas de fotografías de hombres, mujeres, niños, todas en blanco y negro, todas con nombres escritos a mano por detrás, y fechas, algunas recientes, algunas viejas. En la última foto, salía yo. Me congelé. No podía moverme. Era yo, parado frente a la bodega, con mi uniforme sucio y mi gorra de Telcel. Y la fecha decía 3 días antes. Sentí que algo se quebraba en mi cabeza. Corrí hasta la puerta, cerrada. Me lancé contra ella. Nada. Era como si alguien la hubiera sellado con concreto. Pasé horas caminando en círculos dentro de la bodega.
mirando las cajas, queriendo quemarlas, romperlas, gritar. Pero no podía. Algo me detenía. Un miedo que no era natural. Un miedo que no venía de afuera, sino de adentro. Como si supiera que, si hacía algo mal, no viviría para contarlo. Al caer la noche, el güero regresó. Venía solo. Yo lo enfrenté con la foto en la mano. ¿Qué es esto? Él me miró con una calma aterradora. Te dije que no preguntaras mamadas. ¿Qué quieren de mí? Nada, chamaco. Ya estás dentro. Solo sigue órdenes y todo saldrá bien. ¿Quién te manda? Él sonrió, sacó un cigarro y lo encendió. La ciudad. Me quedé paralizado. No supe qué responder. La ciudad necesita silencio, equilibrio, control. Y esta bodega ayuda a eso. Tú solo haces que todo se mueva sin ruido, como debe ser. Esa noche me fui, corrí, no tomé nada, dejé mis cosas, dejé el poco dinero que tenía. Me metí entre los callejones, crucé por entre los puestos cerrados, ignorando los gritos de borrachos y los silbidos de los taxistas. Me escondí en una vecindad abandonada en la calle de Corregidora, donde un viejo loco me dejó dormir en el piso con tal de que le ayudara a cargar bultos por la mañana. No regresé a la bodega, no regresé a la Merced por mucho tiempo, pero hace una semana, mientras trabajaba como ayudante en un puesto de carnitas en Nesa, vi algo. Una camioneta blanca, con las mismas placas. El chofer me miró por el retrovisor. Llevaba lentes oscuros, asintió con la cabeza, y luego desapareció entre el tráfico. Ya no corro, ya no huyo, solo espero, porque sé que un día tocarán a mi puerta con una caja, con mi nombre y una foto.